El viento se levanta y el metal cabalga. Bandas antiguas, nuevas bestias del underground, sin censura, sin miedo. Conduce Tavo Terror, de Barbarie Medieval. Jinetes del Viento. El metal tiene voz y sopla fuerte. Hola a todos, estamos en la primera edición del programa Jinetes del Viento, un programa que trata de contar anecdóticamente la historia del metal, hacer énfasis en nuestro metal local, en todas esas vivencias y todas esas cuestiones que nos han afectado y que nos han llevado a hacer el metal que hacemos en nuestra ciudad Medellín, Colombia. Hoy tenemos un gran invitado, para mí una leyenda viva del metal nacional, Carlos Mario Pérez, conocido como La Bruja, fundador de bandas como Parabellum y Herpes, que nos muestran su música, su actuar y su vivir, y todas esas cosas que les han pasado y los han llevado a hacer la música extrema que hacen y que siguen haciendo. La libertad de usar tu existencia no prepare. Viene por de sana para el chile, como la tu sangre viviendo sobre tu cerebro, donde preparemos. Acompáñenos para que tengamos el placer de hablar con Carlos Mario. Vamos. Hola, Caliche. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? ¿Qué más? Carlos, vamos a hacerte por acá también. Vengo a conversar aquí con Carlos. Quería preguntarte inicialmente, para Jinetes del Viento, en esta primera presentación, ¿cómo fue la vida de Carlos antes de llegar a la música? ¿Cómo era la vida de Carlos? Antes de la música. Antes de la música. ¿Cómo era? Pues, ¿qué te digo? Pues tu juventud, ¿cómo transcurrió? Vivencias que te afectaron, cuestiones que te pasaban, pues como a todos nos han pasado. Claro, sí. Ay, hombre, a ver, ¿qué te digo? Bueno, no me acuerdo casi, bueno, pero sí, bueno, algunas cosas. Bueno, antes de la música me gustaba mucho el fútbol, era hincha del Medellín. Y caía al estadio con los hermanos. Y bueno, en esa época ya escuchaba música, también me gustaba mucho el rock, entonces escuchaba así muy pelado Sardino, pues escuchaba musiquita ahí en una grabadora, una emisora que llamaba La Voz de la Música. Pero no, nunca en una época pensé ser músico, y no que simplemente me gustaba el fútbol mucho y que hasta bueno era. Y en esa época, Carlos Mario, digamos, pues, que estamos hablando pues como de nuestra vida cuando arrancó nuestra juventud, lo que es, digamos, la ciudad en sí, las vivencias de la ciudad, la violencia de la ciudad. ¿Cómo crees que todo eso te sirvió para desarrollar tu pensamiento y lo que ahora, digamos, has logrado plasmar en la música y lo que creo que tratas de expresar a través de tu instrumento? Claro, sí. No, en esa época, bueno, de esa época que estamos hablando primero no había tanta violencia, no, realmente no, era más suave. Más calmado. Estaba la violencia guerrillera, lógicamente, que siempre la hemos tenido. En el campo más que todo, en la ciudad no, crecimos normal, uno iba a los parques y normal. Ya después, entrando en los 80 y finalizando los 80, sí se vinagró un poquito la ciudad. Sobre todo, pues, se incrementó la mafia, los sicarios. Claro. ¿Y vos viniste del campo entonces? La violencia barrial. Bueno, nosotros éramos de Granada. A que sigamos hablando, vamos por un cafecito, por algo, para que sigamos conversando bien bacán. Sí, vamos. Bueno, Caliche, entonces estábamos hablando que viniste del campo de Granada, concretamente. Hola, ¿cómo estás? Bien.
llegaste a esta ciudad, ya me imagino que el ritmo de la ciudad y muchas cuestiones influenciaron de pronto tu manera de vivir, de sentir, y obviamente generaron cosas para lo que fue después crear y hacer música, ¿no entiendes? Debo declarar algo, yo me trajeron de Granada al año de haber nacido porque nací muy enfermito. Entonces me trajeron al año a vivir con unas tías y unos abuelos. Y ya por ahí a los 4 años volvió mi papá a ver que decidiera si quería seguir viviendo acá o en Granada. Yo tenía más o menos 4 o 5 años, yo ya podía decidir y yo dije que no, es que me quería quedar aquí en Medellín ya. Está muy pelado, bravo. Sí, muy niño. Ya era amigo aquí, los amiguitos y la amiguita, entonces mi papá dijo, listo, pero me visita todos los fines de semana. Yo cada fin de semana iba a Granada, Ya. pero desde el año de nacido estoy aquí en Medellín. Entonces me imagino que ya en tu juventud viviendo acá en Medellín, como te decía, sucedieron muchas cosas que de alguna manera incidieron en la creación musical y en todo el proyecto. Claro. Y hablemos así pues claramente lo que fue Parabellum, por decir algo. ¿Cómo fue ese inicio? El inicio, yo empecé bien chiquito, ¿no? Yo aquí era un niño, todos saben. Bueno, en la casa guardaban el licor, guardaban guaro y vino de consagrar. Entonces una vez tomé guaro y ya, pero bueno, tomaba de vez en cuando así chiquito, escondidas. Y después empecé a tomar vino, y ese vino de consagrar me fascinó, bueno, tomaba casi diario vino por la noche, no me dan cuenta que yo chiquito, dormía en una pieza solito, yo tomaba vinito. Y una vez se fueron mis tías a pasear y mi abuelo quedó trabajando, entonces yo quedé solo en la casa. Parce, me había tomado cada como un cuartico del vino y después vi que había una botella de guaro, entonces me tomé esa botella de guaro, yo todo chiquito, como de 5 años. Sí. Y me acuerdo que ese día llegaron mis tías por la noche de la costa, me trajeron como que un carrito, no sé qué, un juguetico ahí para jugar. Y vaya, despiértelo. Llegó mi abuelo y no desperté, entonces asustaron, creo que llamaron a un vecino que era farmacéutico. Él revisó, cuando miró la cama, vio la botella. Se tumbó la moto. Vea este pelado. Y entonces tú Dice, ya este pelado como está, como así, se tomó ese guaro de niño de 5 años. Ay, güey, puta, no, ese ya ni lo molesten. Mañana despierte y le dan un tinto negro porque va a despertar muy maluquito. Y sí, al otro día, no, pues, y me dialogaba mi familia, todo chiquito, mi hijo, no es una paz hacer, ojo con eso. Entonces yo, pues sí, qué locura, pero bueno, ya después sí, me estuve más bien sano, pues no chiquito, man, ya después. Por eso, y tu juventud, como te decía, entonces tu juventud, ¿cómo fue ese proceso pues ya para llegar a la música, ya directamente lo que hablábamos, de empezar Parabellum, por decirlo así, pues directamente? Pues una tía me dio el estudio en Bellas Artes, porque yo no quería estudiar. Ya. Yo estaba estudiando bachillerato. Y, bueno, lo primero que me salió fue la religión. A los 12 o 13 años yo no quería volver a misa, ni porque nosotros íbamos a misa y todo, éramos muy religiosos, pero que escuchaba rock, pero no me Sí, porque las familias que hay todas eran católicas. Pues. Y más yo de un pueblo. Claro, obviamente. Ponían a rezar a uno arrodillado y todo. Ajá. Entonces yo como a los 12 o 13 años me acuerdo que les dije, no, yo no voy a volver a misa, que locha es eso me parece terrible, que no hay que ni a rezar, ni nada. Y yo, oiga, mi familia más timbrada, ¿cómo así? ¿Con quién está saliendo? ¿Qué le pasa? Y ya, no, es que qué locha. Yo en la casa había monjas y padres, tenía tíos que eran monjas y padres. Y ellos a veces hablaban conmigo y yo les decía, no, pues lo que pasa es que no, se me interesa. Yo más o menos leí la historia religiosa, era pelado la leía. Le dije que no estaba de acuerdo. Y ya, y se quedaban tranquilos, pues ahí no me molestar, pues mi familia, en todas las casas había bibliotecas y todos mis tíos y mis tías eran profesores. El que no era profesor era monja o padre, ellos también estudiaban mucho. Sí, leían mucho. Sí, total. Sí, hay un tío ahorita como 3 idiomas o 4, ellos los pueden estudiar mucho. Historia y muchas cosas, matemática, de todo. Y yo pues, entonces, bueno, y me dejaron para lo último tranquilo. Como a los 15, 16 años ya no quería estudiar, hermano. Llegué una vez todo mamado de clase y no, yo no quiero estar a que Pérez, me haya encerrado en un salón con una mano de gente. Qué fastidio, no, qué locha. Y a lo último, no, en la casa pues preocupado, ¿cómo así que ya ahora no quiere estudiar tampoco? No, este man que está haciendo, ¿con quién está andando? ¿Dónde te ¿Qué le pasa? a Bellas Artes? Sí, no, pues eso fue más adelante. Ya. Esa época pues mi tía me dejó tranquilo a lo último, pues que bueno, ¿qué vamos a hacer?
que tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Y yo veo que la gente estudia para trabajar y yo no quiero trabajar, entonces Claro, claro. Ya tenías tus diferencias en cuanto a ese proceso pues, de producir y ese producto de la religión. Y ya después pasó como un año más o menos, yo no haber estudiado, no estaba estudiando, ya estaba en la casa leyendo, y estaba escuchando música y leyendo, y con mi tía que, oiga, a usted que le gusta tanto la música, al menos estudie música, pues vaya a averiguar una institución. Y bajé, le hice caso, bajé yo averigué en Bellas Artes y ahí empecé a estudiar. Pasé, hermano, no sé cómo, porque a mí me dijo que había que hacer un examen y yo hasta me rebelé, yo, qué pereza, no quería ir. Y perdóname, en ese medio ¿Cómo lo conociste entonces a los muchachos, a Ramón, a esta gente, ¿dónde los conociste? No, yo empecé a estudiar música y conocí otros músicos. Ah, ya. Sí, a Ramón, a Cipriano conocí porque en la Medellín que yo estudiaba en bachillerato, que volví pues a meterme a intentar estudiar. No, en la Medellín entré a estudiar normal, pero allá conocí el Chicolino, que estaba ya estudiando, y un man Jair, que era lirista. Entonces me metieron a la estudiantina de la Medellín y empecé a tocar lira también. Y Jair, que era lirista, me decía, por mi barrio hay un amigo, weón, te lo tengo que presentar, ese man es igualito a vos, weón, ese man es todo radical, que no le gusta nada, es puro metal, le gusta solo el rock. Y yo, bacano, preséntele. Bueno, eso pasó casi un año, parce, ya como a fin de año por allá. ¿Te presentó a Cipriano? Sí, una vez nos volamos de clase, mano, porque me dieron una música y nos fuimos a sale a grabarla. Me prestaron 2 LPs, no acuerdo de quién fue, creo que uno de Black Sabbath, otro de Judas, y nos fuimos a grabar eso. Entonces de ahí, caímos en la casa de un amigo. Y soy de un amigo, me dijo caigamos donde Cipriano, yo lo llamaba y lo llamamos, y estaba ya que cayéramos y caímos, y me prestó a Cipriano, ahí fue cuando lo conocí. Entiendo. Y ahí ya arrancamos a hacer amistad. Cipriano ya tocaba batería. No. Eso lo estudiaba. Estaba estudiando bachillerato nomás. Pero el sueño era muy joven. era tocar batería. Igual ella empezó a practicar ahí, practicaba en la cama, en un banquito que tenía y una almohada que ponía y ahí practicaba. Entiendo. ¿Y vos cómo comenzaste entonces con la guitarra? Yo empecé en la estudiantina de la Medellín tocando lira. Sí. Solté los dedos, aprendí como 12 o 15 temas. Y tocamos allá pues ensayando. Y ya después, como eso me soltó mucho los dedos, ya empecé a tocar guitarra. Y allá me enseñaba José León, Oscar, me enseñaban guitarra, y Orlando. Los terceros que eran más músicos, pues que estudiaban muy bien, ya sabían música. Entonces ellos me enseñaron guitarra más o menos, temas baladas, y rockeras en esa época. Ve, me acordé de una cosa, Caliche, que me habías comentado el otro día que estábamos hablando ahora, que estás hablando de tu instrumento. Cuando vos comenzaste con tu instrumento tenías problemas para afinarlo. Sí. Vos me decías que no, pues puta, eso me dio La música. putas, ¿cómo fue eso? No, todo en general, la música me dio muy duro, mano. Eso, pues, estudiar, me tocó disciplinarme, encerrarme, no volví a salir. Pues, solo iba a Bellas Artes y Bellas Artes para la biblioteca y la biblioteca para la casa. Y no volví a participar, que la gente me caía en la casa. ¿Qué pasó, weón? ¿Te amenazaron o qué? ¿Que no volviste a salir? Yo no, parcera. Me discipliné, esto es de disciplina, hay que estudiar. Claro. Hay que estudiar un poquito, ahí le cogí el tiro más o menos. Y con la afinación, ¿cuáles eran los problemas con la afinación del Era instrumento? parte de eso, el estudio de eso. No, me demoré como 3 o 4 años para afinar. Y entonces para afinar, ¿qué? ¿Te ayudaban a afinar? Sí, yo donde José León me afinaba la guitarra y con esa guitarra me voy a tocar con parafel. Afinaban la guitarra. Sí. Pues, Tenía más afinación Cipriano. Ya. Cipriano me decía, esa guitarra está desafinada, yo la afino. Y el hombre tenía uno de los que afinaba la guitarra. Claro, bueno. Entonces ya que estamos hablando pues de todas esas cosas, esos pormenores, anécdotas y cosas que nos pasaron con el instrumento, con tu acercamiento al instrumento. Entonces, ¿cómo ve conocer al resto de los muchachos y ya entrar a formar Parabellum? No, pues con Cipriano, yo tocaba antes en una banda que llamaba LSD. LSD, nos encontramos que LSD había una banda europea que llamaba así, entonces le quitamos el nombre y le pusimos Pteranodon diadedo, un nombre bien raro. Pteranodon diadedo era una especie de mamífero volador, Ya. de la época de los dinosaurios. Sí. Ese le pusimos el nombre ahí por sabotear. Igual no alcanzamos a hacer mucho, hicimos como 5 temas así medio rockeros de Jaguar, pero yo quería tocar pesado, porque eso era más bien de la guardia. Y había un tema como medio balada ahí. Bueno, el hecho fue que ya después de tocar eso, no, yo me salí de ese grupo, hablé con Cipriano para que tocáramos mejor. Cipriano dijo que había hablado con el papá, que le iba a dar batería, pero que le tuviera paciencia. Entonces, listo, formamos banda y empezamos a hacer los temas. Nosotros nos encerramos en la pieza de mi casa, hermano, y apagamos la luz. Esa pieza no tenía ventanas. Ya estaba Ramón. No, estaba todo oscuro. Y empezamos a tocar.
Yo hacía ritmos todos raros y Cipriano se imaginaba cosas todas raras ahí, entonces él lo seguía y a veces pues, con unos banquitos que teníamos allá también, pero Cipriano más que todo con letras, hacía letras muy violentas, muy raras. Ya entiendo. Y entonces eran Cipriano y vos encerrados. Encerrados en la piecita por la noche, grabábamos ritmos todos raros, volábamos y tal. Y al otro día por la mañana ensayábamos y los ritmos que teníamos los mezclábamos a ver cómo quedaba y empezamos a hacer los temas. Ya. Sí, porque cuando entró Ramón y John Jairo, pues ellos cuando entraron, pues no sabían mucha música que digamos, entonces la idea era que yo les enseñara. Ah, ya. Entonces yo le empecé a dar clase a Ramón y a John Jairo. John Jairo Martínez. Sí, Ramón estudió algo de técnica conmigo, a pesar de que él ya había estudiado algunas cositas antes y sabía. Pero igual le di otras cositas que yo sabía, le detalle, le estaba enseñando hasta a manejar la guitarra también y a que aprendiera como a leer partitura. Y a ver si nos tocaba el bajo, pero el bajo no le dio, pues le quedaba muy teso, entonces se dedicó a la voz. Y John Jairo empezó a hacer guitarra, ya tocaba guitarra, pero tocaba como temas de Judas, tocaba Escalera al Cielo ahí, unas cositas básicas. Entonces le empecé a enseñar para soltar los dedos porque quería hacer cosas muy rápidas y pesadas. Entonces, le di mucho ejercicio. Estudiaríamos que hay 8 meses, hay 6 meses más o menos, seguida más o menos cada clase le daba una clase y ahí ensayábamos y así, y le daba ejercicios. Ya después él y Ramón pararon, no quisieron seguir estudiando. Igual por cuestiones también de trabajo, los manes trabajaban, estudiaban, entonces pero no quieren seguir estudiando. Pero no, por cierto, cuando entró Ramón y John Jairo ya teníamos 5 temas. Muy muchos. ¿Sabes? ¿Eso en qué época? Bueno, los 80s. Claro. En el 80, a final del 82 yo arranqué con Cipriano. En el 83 ya entró por la mitad, ya teníamos como 5, 7, 6 temas más o menos, y entró John Jairo y Ramón. Yo primero creo que Ramón y ahí John Jairo porque estábamos buscando otro guitarrista que a Cipriano le caía muy bien John. Y al último pues, tuvimos que estar al hombre que nos tocara, él se puso ahí bien. Claro. Entonces bueno, arrancamos. Y en el 84 hicimos el primer concierto a finales, como a mitad del 84 en el parquero Manrique. Sí, es más mal. Ahí fue donde se armó la bomba de que nosotros tocábamos ultrametal. Porque como nosotros, Comentario del ultrametal. desde el 83 hasta el 84, que ensayamos casi diario ahí en la casa de Cipriano, había mucha gente en los ensayos de nosotros, había hasta 10 y 12 personas metían a la pieza. Y todos llevaban cassette y grababan los temas. Entonces, Parabellum se rodó por el cassette. Ya. Todo el mundo grababa el cassette de Parabellum. Y ya cuando la gente lo tuvo en casa, la misma gente empezó a decir, no, pues esto no parece metal, esto es muy raro, man. Esos temas tan largos y llenos de punteos. Y esas letras tan oscuras. Y estridencia. Entonces, eso es otra cosa. Ahí fue cuando salió la palabra ultrametal, la gente le puso eso. Cuando vio el primer concierto, la misma gente le va a tocar la banda de ultrametal Parabellum. Claro, yo me acuerdo. nos dijeron a Cipriano, nosotros estábamos una vez que íbamos a ensayar y llegó unos parceros allá al ensayadero, pues con una amiga ahí. Entonces, parce, podemos poner la grada para grabar los temas, que listo, eso, que es chima y ultrametal, el que hacen ustedes. Yo Cipriano lo miro, el ultrametal. Metal, sí, es que Cali, Sí, los parches. Los La parches. gente le dice Las así, güey. casas, la gente le decía ultrametal, yo me acuerdo a todo lo que era más pesado de lo que conocíamos. Por ejemplo, bandas como Slayer, bueno, eso era ultrametal, o sea, eso era puro ultra. Eso sí era Ultra, de los parches de eso, que ultra. Cuando llegó Venom, la gente sí le puso a eso el black metal. Estuvo black metal y a Slayer también le decían black metal. El ultrametal aquí entre nos. Cuando nosotros terminamos en el 85 el concierto de la Macarena y el concierto de Parabellum con mierda, ya no lo íbamos a tocar. Y se acaparó de eso. Entonces, yo en el 86 aquí una banda con Yolanda y Harold que llamaba Tempus, muy pesada. Sí. Y a nosotros también medio nos decía ultrametal, pero al último terminaron diciendo metal porque como no cantábamos satánicos, sino de la música, la letra era de protesta, y la hacía más tejo Harold y yo, nosotros no éramos satánicos, nada de época. Él sí era más oscuro, yo y leía cosas oscuras y cantamos letras, cosas malucas, pero ya después no, yo trataba de cosas más bien sociales.
ancianos. Se les guarda el vete, se les guarda los pecados, verano, para de ancianos. Bueno, Caliche, a mí me parece que acuñar ese término ultrametal ha sido complejo, ¿no es cierto? Pues de muchas maneras se ha acuñado. Yo me acuerdo y te estaba contando, yo caía a los parches que hacían en las casas. En los parches de las casas la gente lo que más escuchaba era vieja guardia, pero llegó un momento, como una disidencia, por decirlo así, donde se escuchaba metal. Y ya entonces lo que llegaba de los grupos de metal muy conocidos, la gente decía, uy, un parche de ultra, vamos para un parche de ultra. Actualmente, como dice Caliche, ese término es muy nuevo, ultrametal es muy nuevo para calificar a un montón de bandas pues nacidas acá, de cierta época, pero Caliche nos estaba contando más bien lo que él pensaba del ultrametal y pues que es muy respetable lo que todos piensen, pero me interesa lo que Caliche nos dijo. ¿Qué decías del ultrametal, Caliche? Que era letras más bien vulgares, cierta oscuridad. La original del Ultra sí fue esa, la oscuridad total, la música muy violenta, agresiva, estridente, los temas muy largos, parecían improvisados y las letras directas muy violentas. Era visceral, era totalmente visceral, satánicas y agresivas y vulgares y macabras. Sí, era una banda oscura. Era el ultrametal. ¿Crees que eso que vos decís que es el ultrametal para vos, digamos, donde acuñamos el término para decir que Parabellum es ultrametal, obviamente, que es lo que estamos aquí reafirmando, ¿qué incidió en todo eso, en crear todo el tipo de letras, esa música tan extrema, ruidosa, estridente, como decís vos, y todas esas palabras pues tan atrevidas, por decirlo así? Yo creo que es que no hay ninguna banda que se atreva de esa manera. Pues habrán habido luego bandas de ese tipo, pero de esa época, de mediados de los 80, no. ¿Qué piensas de eso? Pues, pero ¿cómo así? ¿Cuál sería la pregunta? O sea, la pregunta sería, ¿qué cosas llevaron a incidir en crear ese tipo de letras y ese tipo de música? No, el radicalismo. Nosotros éramos muy radicales y eso influye. Y siempre pensando en contra de ese... Más radicales que lo normal. Eso cultural. Y encima de eso teníamos todo eso impuesto, y encima de eso teníamos también... y escuchábamos música más rara, como la música contemporánea, que es la evolución de la música clásica. Es muy loco. Entonces esa música también influyó en que nosotros hiciéramos algo más raro todavía. Pienso yo pues también porque eso influye. Y había cierta... El estudio que tuvimos pues musical fue muy importante porque sí nos desarrolló mucho la mente para eso. Saber que existían no solo 7 o 1 o 12 o menos 12, también existían comas. Todo eso, como utilizarlo en la música, nos fue bien en ese sentido. Pues. ¿Crees, Caliche, que fue intención directa crear ese tipo de sonido de Parabellum para la época, o que de alguna manera hubo otras cosas que influenciaron ese sonido, como digamos la falencia en algunos instrumentos, la falta de algunas herramientas para trabajar, pues en fin, una realidad, una cantidad de circunstancias? ¿Qué piensas de eso? También influye, claro. Todo eso. Eso influye, lógico. Sí, que la falta de comprensión, la falta de familia, la falta de... Y los instrumentos en sí, digamos, no eran los mejores, por decirlo. De Satina, sí, no había también dinero para comprar buenos instrumentos. No había plata para eso, exacto. Entonces... todo era de segunda hasta la vareta, entonces era difícil. Exacto, entiendo. De hecho, el resultado, un sonido único. También, bueno, sí. Yendo un poquito más allá, yo he leído y he escuchado muchas cuestiones que han hablado de muy lejos de acá, y hay gente que se atreve a decir que bandas como Parabellum fueron la influencia de muchas bandas reconocidas actualmente a nivel mundial, tanto en el género del death como del black, como de toda la música extrema. ¿Qué pensás de eso? Más, claro, tiene que ver también. A ellos les llegó esa idea y de alguna manera los impactó, ¿no es cierto? También, claro, y no, y a la gente de acá también. Pues. Sí, claro, de acá y afuera. Sí. Es que mira, aquí estamos hablando de... Aquí terminando las clases a los de Masacre, a los de Pestilencia, claro, a los de varias bandas de acá. Entonces sí, a la gente pues, no le gustaba también la pesadez. También hablaba mucho de Parabellum, le gustaba como hacer ese tipo de música rara. Masacre, era la banda Juancho, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo conmigo, el hombre sí le gustaba hacer cosas raras también. Y así sucesivamente. Eso, de más que vienen uno también, en ellos también vienen esa energía distinta. Claro, sí, tiene que ser. Sí, una cosa, Caliche, que me acabo de acordar, ¿cómo era al principio, digamos, cuando tú empezaste a andar la calle?
pues cuando empezamos todos a andar con las cuestiones que hablábamos ahora de los parches y del ultrametal, por decirlo así, ya porque estábamos, digamos, escuchando metal mientras otra gente escuchaba solamente vieja guardia. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo fue eso en la calle? Vivencias que te acuerdes así pues de la calle, que Bueno, pasaban, la calle cuestiones era- que pasaban. A nosotros nos gustaba mucho la calle, siempre nos ha gustado, todavía nos gusta. Claro. Pero qué te digo, pero no es ya como ahora no es, hermano, es que ahora andamos muy tranquilos. Antes era muy difícil, no salía, recuerdo que caminábamos mucho, íbamos a ir a Manrique a un parche y entonces nos íbamos, tenía mucha falta de dinero, a veces se iba uno de Buenos Aires por allí por por Villahermosa y llegaba uno pues allá a la iglesia, a Manrique. En esas caminadas pues la gente salía a mirarlo a uno muy raro. Y lógicamente casi siempre nos echaban la policía, además que me imagino yo que era eso, pues, porque nosotros pasamos una calle y la gente a mirar todo y mirar locos y puta, andábamos, no mucha gallada, a veces 2, 3 o 4 caminando, pero nos bandereaba la misma gente, entonces llevamos por ahí unas 10 cuadritas caminando cuando aparecía la metro de una manera. Y eso pues nos requisaban, pero generalmente nos subían, o sea, encanados de una mano, no alcanzaba a llegar a los patos. Y muy barato porque eso lo encanaban a uno, cada uno amaneciendo pues en las cárceles, amanecía uno. Si a uno le iba bien, lo dejaban 2 días, o le iba mal, pues 3 o 4 días encerrado uno sin haber cometido nada por lo de ese estado de sitio. Entonces molestábamos a la policía, eso era muy difícil, y la misma sociedad. O sea que además de la violencia en que vivíamos, nos bandereaba mucho la sociedad. existía pues esa persecución institucional, por decirlo así. También, y bueno, y se armó después de los 80, cogió mucha fuerza el sicariato, pero bueno, la ventaja de nosotros es que nosotros crecimos con los muchachos. No que ellos se dedicaban al sicariato y nosotros a la música, pero uno conocía a los locos, por ejemplo, los sicarios por la casa, yo crecí con ellos y conocía hasta las familias, pero uno se metía con ellos. Sí, ya la violencia estaba ahí. Una cuestión muy difícil. Lo que trató de expresar la película Rodrigo D. Sí, de alguna manera. Que más o menos lo expresó, porque ahí muestra como Ramiro, en vez de coger las armas como algunos amigos de él, mejor se metió con la batería Sí, exacto. y hacerle otras y hacer la protesta pues de la inconformidad que él sentía en el barrio donde él nació y la pobreza que le tocó pues vivir. La violencia de los sicarios, fue como violaban a las amigas de nosotros, nos roban la música o así cuando pensé. En Aranjuez pasaba eso, porque la voz crece los rockers un poquito aparte de los sicarios, veo yo, y como que no se la llevaban. Habían algunos sicarios la habían con nosotros, los del Hueco, donde parchaba Martín, es que ya caía creo que uno de los priscos y le caía más bien. Sí, esa era una de las... El man hasta nos llevaba chorro, arete, y nosotros marchábamos normal pues, pero bueno, igual no sabíamos qué man era tan peligroso, era todo loco, pero ese man, por ejemplo, me caía menos rockero, entonces por allá había gente que no lo tocaban a uno, gracias a esos tipos pues, que Claro, con nosotros. y toda esa violencia llevaba que muchas veces cuando íbamos por ahí caminando, yo me acuerdo que uno llegaban y lo cogían, quietos gonorreas, y le ponían fierros a uno en la cabeza y maricadas de esas, y solamente por el hecho de que nosotros éramos, digamos, unas personas que andábamos de cierta manera en nuestras cosas, en nuestra música, vestíamos de cierta manera, pues teníamos el pelo largo, por decirlo algo. Uy, a mí no me llegó a pasar eso, que más temblada y me ponga un en la cabeza. A mí sí me llegó a pasar con... Bueno, allí me pasó una vez. Cosas malucas. Me acordé, ¿sabes de que estábamos allí donde le parchaba a Luis en la banca? Yo estaba ahí con él, había acabado de salir de Bellas Artes de estudiar. En una época yo salía de Bellas Artes, le parchaba con Luis a estudiar música. Pues llegó un man de la nada, hermano, y nos saca un arma que pila alguna y me apuntaba a mí. Y el man, cuando Luis, es que, ay, ¿qué pasa, parcero? Pila, este man es un profesor, parce, ¿cómo así? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le pasa? Y el man me miraba y arriba abajo está gonorrea y cuando mira bien y vio que yo tenía un pelo largo, no se había dado cuenta, y es que, sí, fue puta, es peludo. Entonces ya se quedó así como todo pensativo, este no es, y se fue. Pero yo también. Esa época fue maluca por eso, lo que usted decía. De alguna Pero ese man se confundió, o sea, como que me le aparecía a alguien y pero no. O sea, no nos pasaba mucho cuando caminábamos por ahí, nos metían sustos y cosas, y los manes no les gustaba mucho eso. A mí fue que me confundieron, pero el resto no me volvió a pegar nada. Y a la policía, sí, que la policía era muy maluca. A los amigos de nosotros, además de uno los mutilaron, los cruzaban, los llevaban para allá, los cascaban. A mí no llegaron a mutilar afortunadamente. Por ejemplo, yo tocaba con un man León en una de las primeras bandas que tuve y me acuerdo que ese man en Bello los cogieron los del DOC. Porque andaba en unas camionetas ahí que se acordaron unas palos, como les decíamos, lo subieron a Plata, lo llevaron a Medellín, Bogotá y lo dejaron por allá para que se viniera a pie, cascado. Pues cosas que sí sucedieron y yo creo que también lo mataron. Sí, en Milán. Me acuerdo de una época, de una cosa maluca y violenta, por ejemplo, el concierto de Guayabal donde mataron a Natache. Terrible. Ese fue uno de los hechos violentos y malucos. Yo iba ahí con ellos. Exacto.
Vos estuviste allá. Qué loco. Es más, yo iba detrás de Juanber cuando veo que Juanber caía al lado mío. Sí, yo me acuerdo que Este man le pegó ahí nomás de duro. Hilo, la Le hermana. pegaron a ese man. Y yo cuando vi a ese man que sacó eso, pensé que era como un grifo de esos de una llave de agua. ¿No crees que era un arma de fuego? No, parce, yo vi eso como una llave de agua cuando veo que le pegan a Juanber y cae al lado de esta pelada. Y ese man de momento por de frente es ahí, tan, empieza a disparar, pelada cae al piso y empieza a brincar. Exacto, es un concierto en Guayana. Nosotros nos quedamos, asuntos turísticos. quedamos tan pálidos, quedamos en ese momento como quietos. Cuando el man como que se asustó con nosotros porque no nos movíamos. Y Piedad está gritando al lado mío, ¿qué dónde está Vicky? Cuando está Vicky con Orrea, te vamos a matar a vos también. Y empieza a disparar, no, te digo, seguimos corriendo. Qué locura se llama, sentíamos las balas pasando así que, Sí, cosas malucas que sucedieron, exacto. eso. Exacto. Pero bueno, ya pasó. Por ejemplo, digamos tú, que esa época se ha superado de alguna manera y como vos decís, ya estamos más tranquilos, se puede andar de otra manera, pues ya no pasan ese tipo de cosas. Yo tuve un sueño con Natacha muy raro. Sí, ¿qué te pasó? Antes de eso, que pasara eso, yo soñé con ella, que estábamos en un parche en Caldas. Estaba aquí en Avianta, varios conocidos, este es el Mega, yo, estaba el gordo Fernando de Caldas, y estaba Natacha. Y llegaron unos manes, nos pudieron encontrar. Estaba en una casa vieja, antigua, derruida, caída. Y enseguida había otra casa vieja y había una piscina vieja. Pero eso estaba vuelto nada. Nosotros parchamos ahí, en Caldas. Y una vez tuve un sueño en ese parche y soñé que llegaban unos manes y nos ponen contra la pared. Y creo que el Mega dice, ay, fue puta, nos van a matar. Y yo, ay, fue pucha. Y yo cuando iba como a correr, pam, empieza a disparar y todos caímos. Y yo alcancé a mirar así por la puerta que había la otra entrada para la piscina y la otra casa. Y veo que sale corriendo Natacha por ahí y fue la única que se salvó. Y a todos nos... Realmente, en la realidad, fue la única que murió. Sí. Que eso no tan raro. Sí, anécdotas que sí, que tenemos. Yo le había contado a Vicky, Decía. creo que le conté a Vicky ese tiro y me dijo, sí, uy, qué raro, yo también soñé, chico, que nos iban a matar. Y que ella me contó un sueño parecido también, que la persona que se salvaba era que no sé quién, y creo que era también ella, pero no sé en qué quedamos, no volvimos a hablar cuando nos pasó eso. Y esa historia simplemente lo que nos lleva a pensar de nuevo es que la violencia de alguna manera nos ha afectado, nos ha puesto a pensar de cierta manera, a escribir de cierta manera, a hacer ciertas cosas, a comportarnos contestatariamente, obviamente, Total. porque no podemos apoyar pues ese tipo de cosas. Claro. Vos decías ahorita, por ejemplo, una religión que te pone de rodillas, una cultura que no cuestiona, ¿no es cierto? Todo eso, afortunadamente. Y estamos acá pues para contarlo. Me parece muy interesante pues vivir todas esas anécdotas y poderlas contar y obviamente escucharlas de la voz de Carlos Mario, pues que ha vivido tantos años Gracias, esta muy amable. experiencia pues Oye. y que representa obviamente para nuestra historia, para el metal y para nuestra música y nuestra cultura en sí algo tan importante, una idea tan importante. Me parece pues genial esto que hemos podido hacer hoy para los Jinetes del Viento. Jinetes del Viento.